buenos días a todos. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Les deseamos a todos las más ricas y hermosas bendiciones de parte de nuestro Dios en este día y en los días subsiguientes. Sabemos que, como dice la Escritura, Dios nos tiene en sus manos esculpidos y nada nos puede acontecer si Dios no lo permite. Y Él está con nosotros para cuidarnos, para guardarnos, para suplirnos en todas nuestras necesidades conforme a nuestra fe. Antes de entrar en el mensaje a la iglesia local, quiero decirles que si algún hermano tiene en esta semana tiempo libre y puede, pues en el templo, como no lo estamos usando, pues el estacionamiento pues está lleno de hojas, así que si pueden venir y con el blower recoger las hojas y sacarlas, porque se ve un poco abandonado. Cualquiera que tenga el tiempo, ¿verdad?, y pueda escaparse y pueda hacerlo, pues se lo vamos a agradecer. Lo otro que quiero tocar es que algunos hermanos se me han acercado con respecto a los diezmos y las ofrendas. Como por causa del gobierno no podemos congregarnos, lo que quiero decirles es que, como sabemos que ese es el dinero del Señor, pues ustedes lo apartan, lo ponen a un lado, y cuando en el tiempo futuro nos podamos volver a congregar, pues entonces le dan la parte del Señor en su momento. Aparentemente, pues por ahora no vamos a poder tener permiso para congregarnos en el tabernáculo. Quizás será dentro de 2 meses, quizás 3 meses, no lo sabemos. Pero mientras tanto, sabemos que todo está bajo control, Dios lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Quería decirles, antes de empezar en el mensaje también, que estamos analizando los efectos que esta situación que está pasando el mundo entero, lo que llamamos la pandemia de este virus, pues toda acción tiene una reacción y sabemos que esta pandemia tiene una serie de consecuencias. Y analizando en estas consecuencias, pues las he separado para 3 grupos. Las consecuencias que tiene sobre la iglesia, los miembros de iglesia, las consecuencias sobre la novia y las consecuencias sobre el mundo. Las consecuencias sobre la iglesia o los miembros de iglesia, sabemos que este largo periodo sin poder congregarnos, pues implica una prueba de fe bastante fuerte, ¿verdad? Con los tipos y sombras, cuando vamos y recordamos cuando el pueblo judío fue llevado en esclavitud a Babilonia, la mayoría del pueblo judío, al no poder congregarse y al no poder tener compañerismo entre los unos y los otros, pues sencillamente el mundo de Babilonia los absorbió. Y solamente un grupo muy reducido, Daniel y los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, aun cuando ellos mismos estaban separados entre ellos se mantuvieron en fe. O sea que vemos el efecto que puede causar el no congregarse los hermanos. Y vemos que para aquellos en los que congregarse es una tradición, pues si es domingo hay que ir a la iglesia, pues para ellos el no congregarse es algo que es fatal, ¿verdad? Es fatal porque al no tener donde congregarse y no tener compañerismo con los hermanos, pues la cosa se va enfriando en los que son miembros de iglesia y no tienen una revelación real de que por qué es que hacen lo que están haciendo, por qué es que y nos congregamos en el templo para escuchar la palabra de Dios. Y entonces al haber ese hueco, ese vacío, ya sea los domingos o aquellos que se congreguen los sábados u otros días, pues los vacíos no pueden, es una ley, todo vacío tiene que ser llenado con algo. Y entonces vemos que si la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos al templo, a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo vamos a aumentar en fe si dejamos de escuchar la palabra de Dios? Entonces cuando ese vacío de los domingos congregarnos lo llenamos pues quizás por hacer obras dentro de la casa, en los patios, o sencillamente accesando la televisión o otras cosas, pues como estamos sacando a Dios de la escena, y eso mina la fe en un tiempo donde necesitamos
que la fe sea elevada, ¿verdad? Entonces vemos el efecto que tiene sobre la novia, los predestinados, esos hombres y mujeres que han logrado ser ya hijos adoptados. Pues el efecto de esta pandemia o el no que nos impide poder congregarnos, vemos que en ellos él es ella. Y eso implica que hay una comunión constante de los hijos de Dios con Dios, y la necesidad de congregarnos no es tan absoluta como para aquellos que son miembros de iglesia, porque no lo hacen por tradición. Y sencillamente ese grupo predestinado lo analiza todo pasándolo por el filtro de la palabra, y eso nos permite conocer y entender todo lo que está pasando, porque lo pasamos por el filtro de la palabra, vemos cuáles son las promesas para este día, y cuando vemos que se están cumpliendo, eso lo que hace es, nos aumenta la fe. Cuando vemos el plan de Dios en acción, cuando vemos estas palabras de promesa dichas hace tanto tiempo, verlas cumplidas en nuestro día y nuestra hora, eso nos aumenta la fe. Y ahí podemos tener, en medio de esta situación de caos, la paz que Cristo nos da por causa del entendimiento que el Espíritu Santo nos da de las cosas que están aconteciendo, y a la misma vez nos aumenta la fe en las promesas. Fíjense que eso nos lleva a la misma experiencia que tuvo el pueblo hebreo estando en Egipto. Mientras está Moisés, Dios usando a Moisés, cayendo las plagas sobre Egipto, en Gosén hay un pueblo que está bajo la sangre, y ellos decían, bueno, pueden caer todas las plagas de Dios, pero si yo estoy bajo la sangre, la promesa de Dios es, Dios me va a cuidar, Dios va a velar por mí, y entonces podemos estar en paz en medio de las crisis que puedan venir sobre el resto de las personas, ¿verdad? Y entonces vemos el tercer efecto vemos el efecto sobre los miembros de iglesia, sobre la novia, el efecto sobre el resto del mundo. Vemos que esto está afectando a todas las naciones. Todas las naciones están en crisis. Esto está causando entre los individuos una crisis mental, especialmente en los niños y en los ancianos. Vemos aumento en los suicidios. Hay una gran inseguridad. La gente se pregunta, ¿me enfermaré? ¿Me moriré? Trae angustia. Hay pérdidas de empleo. Ya se ven violencias de género por esos matrimonios en los cuales en ese hogar el Espíritu Santo no está morando. Empiezan los conflictos, ¿verdad? Vemos que trae una crisis social, crisis económica, una depresión económica mundial que está afectando todas las naciones, donde hay pérdida de libertades. Vemos, por ejemplo, en nuestro pequeño país, cómo el gobierno ha echado a un lado la Constitución y está gobernando por decreto, lo cual eso implica unos poderes dictatoriales sobre el resto del pueblo. Y las grandes preguntas, ¿vendrá escasez de alimentos? Ya se está rumorando que hay alimentos que van a escasear. Y todo eso trae una serie de consecuencias las cuales estamos viendo. Revisando en el mensaje, veo que en el mensaje del patriarca Abraham de 1964 nos dice un profeta, recuerden, él tiene una visión y está viendo el futuro, y dice, observemos el mundo. Para el mundo va a haber señales, va a haber terror arriba en los cielos, y aclara, platillos voladores. No vemos que en las noticias estén saliendo mucho evidencia de estas visiones de platillos voladores, pero cuando usted accesa a programas que tienen que ver con esto, verá que la aparición de estos platillos voladores es más frecuente que lo que ha sido en otros tiempos. Vuelve y dice, va a haber maremotos, los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor, con aumento de los suicidios, angustia entre las naciones, y dice, van a ser unos tiempos confusos. Yo leyendo esas 1, 2, 3, 4, 5, esas 6 cosas que dice el profeta que observemos en el mundo, las 6 están aconteciendo hoy mismo en nuestro país y en todo el resto del mundo. Y el profeta lo dijo pues hace más de 60 años atrás, que eso iba a venir, y lo vemos encima de nosotros en este día. Alabado sea el Señor. Entonces, el punto que estamos viendo
es que durante tiempo hemos estado predicando que hay unas señales del tiempo del fin, preparando a la gente a reconocer esas señales del tiempo del fin, y era siempre poniéndolas en un futuro. El asunto es que el futuro ya nos alcanzó y ahora tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y decir, ya estamos pasando esas señales del tiempo del fin, ya están encima de nosotros. Claro, el mundo no lo va a creer. El mundo va a decir, no, esos son efectos de la naturaleza. Bueno, son efectos de la naturaleza, pero eso lo dijo Jesucristo, eso está escrito por toda la Biblia, que estas cosas iban a venir y ya las tenemos sobre nosotros. No solamente desde el punto de vista que estamos viendo de, como decía aquí el profeta Maremoto, no se le ha dado mucha importancia, pero hasta un volcán que allá en el Pacífico, el volcán Krakatoa, nuevamente volvió a activarse y está en erupción. Y vemos lo que nos está aconteciendo. Y usted dirá, ¿cuándo se acabará esta pandemia? No lo sabemos. Nadie lo puede saber. Pero si se cree que se acabe esta pandemia y vendrán tiempos buenos, no nos van a venir por tiempos buenos. Porque recordemos, y ya lo hemos traído, ya desde hace más de 60 años atrás, Dios, por medio de su profeta, trajo un juicio sobre las naciones de este mundo. Y dijo, este mundo ha crucificado a Jesucristo, la palabra, por segunda vez. Crucificaron a Jesucristo. Lo próximo que viene es los juicios de Dios cayendo, en el sentido del castigo de Dios para aquellos que rechazaron la misericordia de Dios. A veces escucho de grupos religiosos haciendo vigilias y prendiendo velas y orando para que la misericordia de Dios acabe con esta pandemia. Bueno, yo veo, son unas buenas intenciones, pero Dios no obra con esas buenas intenciones. Porque ya el pueblo rechazó la misericordia de Dios y estamos bajo los juicios de Dios. Y si este es tiempo de juicio, no es tiempo de misericordia. Eso nos identifica nuevamente 70 años después de Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos, llamémoslo, es una plaga para traerlo al día de hoy. En el templo de Jerusalén seguían elevándole cánticos, alabanzas a Dios, diciendo somos el pueblo verdadero, somos el pueblo escogido por Dios. Dios prometió cuidarnos y liberarnos de esta plaga de los romanos que viene sobre nosotros. Pero ¿saben qué? A pesar de que el pueblo estaba clamando, estaba orando y estaba tratando de accesar al Dios vivo, no era el tiempo de misericordia, sino que era el tiempo de juicio, y ya Jesucristo lo había dicho. No había clamor posible para cambiar el juicio de Dios, porque era el tiempo del juicio de Dios manifestarse. ¿Ve? Entonces, viendo estas cosas que estamos pasando, decimos, bien, entonces el día y la hora que nosotros estamos viviendo. Y ahora quiero pues leer una porción de la palabra para entrar en la predicación de hoy. Se encuentra la escritura en Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 39. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: algunos de los fariseos dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesucristo les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Basado en ese versículo, tenemos el mensaje de hoy que le he puesto de título, pidiendo señales. Pidiendo señales. Gloria a Jesucristo. Voy a ir al autor de esta palabra. Padre celestial y Dios amado, te doy gracias porque a pesar de la adversidad tú nos permites, aunque estemos cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor, por medio de estas ondas, tú nos estás permitiendo congregarnos en torno a tu palabra. Y sabemos que tú estás allí donde quiera que haya 2 o 3 congregados en tu nombre en esta mañana, esperando recibir de ti hoy palabras de vida eterna. Padre celestial, me
me acerco a ti, Señor amado, para pedirte de una forma especial que tu gracia sea sobre nuestro hermano Gabriel Mendoza, pastor allá en Caracas, Venezuela, quien está padeciendo de unos dolores muy fuertes por causa de esta enfermedad llamada la gota o el gout. Padre Celestial, no ha podido estar al frente de su congregación, otro ha tenido que sustituirlo por causa de los dolores del cuerpo que le imposibilitan, Señor amado, poder llegar y ejercer la función a la cual tú le has mandado. Te pido, Señor y Padre Celestial, por causa de que es necesario que haya, Señor amado, tus siervos en el puesto del deber. Yo en este momento, Señor, tomo el nombre de Jesucristo para reprender todo espíritu de enfermedad que haya sobre el cuerpo de nuestro hermano Gabriel, Señor amado. Que salga de ese cuerpo y que tu Espíritu Santo, Señor amado, en el atributo de sanador, pueda, Padre Celestial, restablecerlo y que él pueda volver a tomar la batuta, Señor, poder seguir alimentando al pueblo que has puesto a su servicio. Padre Celestial, glorifícate una vez más. Sabemos, Señor amado, que tú lo has estado probando, porque todo lo que nos ocurre es con un propósito. Pero, Señor, te pedimos en base a la misericordia y en base a que está escrita esta promesa, que todo lo que te pidamos a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tú lo concederías. Que apliques tu mano poderosa, Señor amado, y en este mismo momento el Espíritu Santo vaya y toque ese cuerpo y lo logre restablecer, Señor, y que pueda nuevamente tomar acción alimentando a tu pueblo. Asimismo, a todos los oyentes que nos están escuchando aquí, tú prometiste suplir a todas las necesidades que tus hijos tuviéramos. Señor, tus hijos estamos en necesidad y necesitamos más de ti que antes, Señor. Así que, Padre Celestial, que abre las puertas, Señor amado, de tu almacén de bendiciones y aumentanos la fe para poder recibir aquellas cosas que tu Hijo amado consiguió para nosotros en la cruz del Calvario por medio de su sacrificio. Tenemos acceso a ellos, Señor, por cuanto somos coherederos con Cristo de todas esas bendiciones. Pero necesitamos que tú nos aumentes la fe para poder hacer esas bendiciones una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Gloria a Jesucristo. Vuelvo y repito. Los fariseos le dijeron a Jesucristo: deseamos ver de ti señal. Y él les contestó: la generación mala y adúltera demanda señal. Cuando vemos que él dijo de generación de mala y adúltera, pudiéramos aplicarle a aquel pueblo que hace 2000 años atrás estaba escuchando a Jesucristo, pero en el mensaje titulado La manera provista por Dios en el 64, nos dice ahora el Espíritu Santo por su santo profeta: la generación mala y adúltera demanda señal. Dice, esa es la generación en la que estamos viviendo hoy. Voy a repetirlo. En aquel tiempo los fariseos le dijeron a Jesucristo: queremos ver de ti señal. Él les dijo: generación mala y adúltera. Los describió como esa generación mala y adúltera. Pero ahora vemos que el profeta de esta edad, 2000 años después, nos vuelve a identificar el día y la hora que estamos viviendo, que estamos en medio de una generación mala y adúltera que también demanda señal. Por eso él dice: esa es la generación en la que estamos viviendo hoy. ¿Okay? Y entonces vamos a ver por qué aquella generación era mala y adúltera en aquel entonces, para poder identificarla con el día de hoy, que el Espíritu Santo lo está llamando también una generación mala y adúltera. Un capítulo antes, en Mateo 11, versículos 16, Juan el Bautista se hace esta pregunta: ¿a qué compararé esta generación? Él está hablando a la misma generación que Jesucristo está llamando mala y adúltera. Y dice: ¿a qué la va a comparar? Miren cómo es el que la compara. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos
y no lamentaste. Muy bien, vamos a hablar qué es esta escena que nos está viendo. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y vivíamos en el centro de la ciudad, que por las tardes y los domingos después de la misa, pues todos los muchachos se sentaban en la plaza, en algunos bancos que había, mientras las muchachas iban caminando, desfilando, caminando por allí, y se decían cosas y medio mundo. Aquí nos está diciendo lo mismo. Los muchachos sentados en las plazas, dando voces, y miren lo que ellos están diciendo. Os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Entonces, ¿qué es lo que está comparando? Dice, hay un grupo de personas, no está diciendo son ancianos que son sabios por su ancianidad, por su sabiduría, sino que son muchachos que usualmente no tienden a tomar todas las cosas en el valor en que realmente tienen que tomarlas. Y le están diciendo, os tocamos flauta, quiere decir, hay música de fiesta, ¿verdad? Música de baile, y ustedes no están respondiendo a la música de baile. Entonces, os endechamos. ¿Y qué quiere decir endechar? Yo mismo no lo entendía, así que lo busqué en el diccionario. Y también endechar es una canción. ¿Ves? Primero hay unas canciones con flauta para que bailen, y ahora dice, ahora estamos teniendo otras canciones melancólicas en recuerdo y honor de un difunto. Dice, y no lamentaste, tampoco respondiste. Les hablamos de fiesta y no bailan. Les hablamos canciones de difuntos y tampoco lo lamentan. O sea que lo que ellos están viendo, lo que estamos viendo son que estos muchachos están como observadores, como espectadores o creyentes fronterizos, viendo lo que está aconteciendo, pero ellos no son movidos a, sencillamente lo que hacen es criticar, pero no se envuelven, no tienen una revelación de lo que está aconteciendo. Y entonces nos dice Jesucristo, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Ves? Te está diciendo, mire, así mismo como los tocamos música de fiesta y no bailan, música de difuntos y tampoco se lamentan, así mismo vino Juan el Bautista y ustedes lo criticaron, viene el Hijo del Hombre y también lo critican. Y añade, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora está diciendo, estos hijos no son muchachos. Dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Por qué? Porque la justificación viene por medio de la fe. Sus hijos les es revelado lo que está aconteciendo y ellos van a responder y van a aceptar lo que está siendo manifestado, y ahí van a ser justificados por medio de la fe, mostrando entonces que ellos tienen sabiduría de Dios para reconocer la palabra de Dios cuando se está manifestando. En Lucas 3:7, Juan el Bautista le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Estamos hablando de esa misma generación mala y adúltera. O generación de víboras. Cristo la llama mala y adúltera. Juan la llama generación de víboras. Y les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense, le pregunta, le hace una pregunta a las multitudes que están escuchando, siendo atraídas por su ministerio. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dicho de otras palabras, parafraseándolo, va a venir la ira de Dios sobre este pueblo. Y ustedes tienen que huir para que la ira de Dios no los agarre. Entonces, ¿quién les va a enseñar a huir de esa ira? Es lo que le está diciendo. Y ahí él empieza a responder. Dice, por cuanto viene la ira de Dios, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no empiezan a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ves? Estamos hablando, y lo traemos al día de hoy, estamos hablando, yo les estoy diciendo que estamos en medio de la ira de Dios. Ya Dios estableció juicio sobre las naciones, las declaró faltas,
ha sido pesado en balanza, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Ve? Falto es todo el resto del mundo excepto los hijos de Dios. Entonces viene la ira de Dios que está cayendo. ¿Cómo yo escapo de la ira de Dios? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No digan dentro de vosotros mismos, oye, yo nací en el mensaje, creo un mensaje, creo en un profeta, yo tengo todos los libritos en casa. Cuando sabemos que un profeta nos dice, eso no te garantiza salvación. Lo único que te garantiza la salvación e irte en el rapto es estar bajo la sangre. ¿Ves? Dice, no, yo soy del mensaje. Dios puede levantar hijos de Dios, dijo Abraham, aún de estas piedras. ¿Ves? Eso no asegura que usted es un hijo de Dios. Y entonces, muy bien. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Si estamos en medio de la ira de Dios, ¿qué haremos para escapar de la ira de Dios? Muy bien. Juan el Bautista procede en 3 ocasiones, 3 grupos diferentes de personas. Los soldados le hacen la pregunta, ¿qué haremos? Los publicanos le hicieron la pregunta, ¿qué haremos? El resto del pueblo también le hicieron la pregunta, ¿qué haremos? Él le respondió a esos 3 pueblos, a esos 3 grupos de personas, cómo poder escapar de la ira venidera. Sabemos que eso mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, se lo revela al apóstol Pedro, cuando le dice, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepentíos, lo mismo que está diciendo Juan el Bautista. Arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Porque Cristo viene por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos que no solamente Juan empieza a contestar la pregunta, ¿qué haremos? Jesucristo siguió contestando la pregunta. Los apóstoles, por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de Juan, todos están hablando de qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos y poder escapar de la ira venidera. Vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo empieza a hablar contestando esta pregunta, ¿qué haremos? Y dice, yo Pablo, por revelación, me fue declarado el misterio. ¿Qué haremos? A mí me fue declarado el misterio, está diciendo Pablo. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces lo traemos al día de hoy. Pablo lo dijo 2000 años atrás, tráigalo ahora aquí. Porque vemos que Dios usa a su profeta y nos trae un mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, ¿verdad? Y entonces te dice, eso no le fue revelado a otros grupos hijos de los hombres en otros tiempos, pero a nosotros ahora nos ha sido revelado por sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice, los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces está diciendo, mire, ¿qué haremos nosotros? Entonces empieza a revelarnos que el plan de Dios, para que entendamos lo que dijo Jesucristo, que Él venía no solamente para traer salvación a los judíos, sino que los gentiles también, y vamos a entrar dentro de ese cuerpo místico de Cristo que es llamado la iglesia. Parte de la revelación que vamos a tener. Entonces la revelación es, necesitamos estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Ahora volvemos de nuevo. Jesucristo hablando de la generación mala y adúltera. Él nos dijo en Lucas 17, recuerden, va a ser la venida del Hijo del Hombre como fue en los días de Lot. Lo que sucedió en los días de Lot va a estar sucediendo. También nos dice, como fue en los días de Noé, eso va a estar sucediendo. Y sabemos que eso está sucediendo el día de hoy. No solamente los maremotos y temblores y epidemias y plagas y todo eso, sino que vemos la condición de la moral y la condición espiritual en la que el mundo en términos generales está envuelto. ¿Qué sucedió en los días de Lot?
usted no puede separar a Lot de Sodoma y de Gomorra. La perversión sexual, los homosexuales y todas esas perversiones que tienen que ver ahí. Los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, divorcio, lo vemos todos los días. Pero la sociedad se ha acostumbrado a ver eso. No solamente se ha acostumbrado a verlo, sino que se ha acostumbrado a aceptarlo. Los únicos somos los hijos de Dios que no lo podemos aceptar. Y entonces nos dicen que somos nosotros los que estamos mal. No, nosotros estamos amparados en la palabra de Dios. ¿Ves? Nosotros somos los que estamos viendo lo que tenemos que ver. Pero la Biblia dice, a lo bueno lo llamarían malo, y a lo malo lo van a llamar bueno. Y entonces a lo malo, que es estas depravaciones sexuales de homosexuales y lesbianas, y matrimonios entre ellos y todo eso que el mundo lo está aceptando, ¿verdad? Nosotros decimos, eso está mal. Pero entonces dice que los que estamos mal somos nosotros, porque lo estamos viendo por la palabra de Dios. Estamos viendo que esta pandemia en la ciudad de Nueva York, allá en los Estados Unidos, está causando muchísimas muertes. Y usted dirá, ay bendito, pero mire, bueno, yo sé que de nosotros está el ay bendito, pero en esa misma ciudad, hace un tiempo atrás, aprobaron el aborto de las mujeres que están embarazadas, no solamente en el primer trimestre, sino casi a punto de parir, pueden matar a esa criatura que está dentro de ese vientre. Lo cual unos años atrás dijo la Madre Teresa de Calcuta, de la Iglesia Católica, dijo, hablando de los Estados Unidos, ¿qué se puede esperar de una nación que mata a sus hijos desde el vientre de su madre? Miren, lo único que puede venir y lo acepta, y el gobierno pasó las leyes para aprobar eso. Tiene que venir el juicio de Dios, y usted dirá, ay, se está muriendo tanta gente. ¿Juicio de Dios? ¿Acaso no lo llaman la Babilonia? La Babilonia de hoy, confusión, toda la perversidad que hay ahí. No estoy diciendo que no pueda haber gente buena allí, pero es el castigo de Dios. Y la gente no lo ve como el castigo de Dios, lo ve como algo que ocurrió por allí. No, yo veo el castigo de Dios, la ira de Dios sobre ese pueblo. Gloria a Jesucristo. Ahora, en medio de eso que estamos viendo, dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, un poco y el mundo no me va a ver más. El mundo, dice en este lugar el profeta, en este mensaje, el cosmos, el orden, la edad de la iglesia. El único lugar donde encuentro que el mundo no me verá más se refiere al mundo como las edades de la iglesia. Las edades de la iglesia no se van a dar cuenta de la manifestación del Hijo del Hombre, de Jesucristo, nuevamente en nuestros días. Dice, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin de la edad. ¿Okay? Estamos en el fin de la edad, o de la plenitud de los gentiles, que son las 7 edades de la iglesia. Ya la edad de la Odisea, el Espíritu Santo dijo, it's finished, se acabó. ¿Ve? Y entramos en la edad de la novia. Y entonces dice, ok, el mundo, el cosmos, las edades de la iglesia, los sistemas religiosos, no van a poder ver la manifestación de Jesucristo en nuestro día y nuestra hora. Pero Él le está diciendo, pero vosotros, hay un pueblo elegido, escogido, que va a ver esa manifestación. Y ahora nos dice el profeta, yo estaré con vosotros y en vosotros al fin de la edad. Y dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la única forma de reconocer a Jesucristo hoy es, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no viene ahora en el mismo cuerpo terrenal que usó cuando estuvo en su ministerio en la tierra hace 2000 años atrás. Él está ahora con nosotros en forma del Espíritu Santo, en forma de la palabra. Entonces, Él va a cambiar su rostro, porque Él va a venir a obrar con respecto a los hombres. Y nos está diciendo, entonces, ¿cómo? Si no viene como, digamos, como lo pintó Hoffman, para poder reconocerlo, ¿cómo yo reconozco que Cristo está con nosotros? Porque Él dijo, me van a ver. Entonces, si yo soy hijo de Dios, yo tengo que verlo. Entonces, la clave está en que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra antes, Él lo va a hacer de nuevo. Y sacando el velo de carne que puede esconder a Jesucristo,
yo voy a ver que por medio de las obras de Cristo, saber que Cristo está con nosotros. En el mensaje, la manera provista por Dios del 64, nos dice así: ¿qué tipo de señal vería una generación mala y adúltera? Acabamos de ver aquí que Jesucristo les contestó a ellos: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y ahora estamos ya entrando. Muy bien. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él hizo una señal allá y esa señal la va a hacer acá. Él dijo: la generación mala y adúltera la hemos traído al día de hoy, que estamos viviendo en la generación mala y adúltera. La misma tipa de cosas que vemos en lo que hubo en la generación donde estaban en la época de Noé, donde el corazón y los pensamientos y las intenciones del corazón de la gente era de continuo al mal. La tierra estaba llena de violencia, cada uno hacía lo que bien le parecía, y Dios decidió: voy a destruir aquella generación. Las mismas condiciones las estamos viendo hoy, y Dios está destruyendo una generación mala y adúltera progresivamente hasta que desaparezca toda vida sobre el planeta Tierra, para poder establecer el milenio y cielos nuevos y tierra nueva con una gente nueva transformada. ¿Ve? Estamos viendo en ese tiempo. Hay que tragar hondo porque nos tocó vivir en esta edad. Gloria a Jesucristo. Entonces vemos, Jesucristo les dijo: ¿cuál es la señal que va a haber? Va a haber una señal. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que la novia, en Marcos 16, dijo Jesucristo: estas señales seguirán a aquellos que en mí creen. Pero en Apocalipsis el apóstol Juan dijo: la bestia va a hacer señales, la imagen de la bestia, que es el concilio mundial de iglesias, también va a hacer señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos que tanto la vid verdadera como la vid falsa, los dos van a hacer señales y milagros. Y entonces vemos que por medio de ellos usted no lo va a poder saber, pero hay una señal verdadera, que es la que Jesucristo está hablando aquí. Milagros engañosos. Usted dirá: ¿cómo que un milagro puede ser engañoso? Mateo 24:24 nos dice, entonces estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Al filo de una navaja. Ministros ungidos con el verdadero Espíritu Santo, haciendo señales, milagros y maravillas, pero la enseñanza de ellos es falsa. Un milagro engañoso. Un milagro es un milagro, pero ¿qué es lo que es engañoso? No es el milagro per se, es el credo, la doctrina o la predicación que viene acompañando ese milagro. La gente, por términos generales, cuando usted ve algo sobrenatural aconteciendo o un milagro aconteciendo, lo primero que usted piensa es: espérate, ese hombre lo está usando Dios. Si Dios lo está usando para hacer milagros, pues también lo que él me está diciendo tiene que venir de parte de Dios. Ahí es donde viene el filo de una navaja. Los milagros y las señales son de Dios, pero la enseñanza que viene por medio de ellos no es de Dios. Fíjense que ahora mismo la Biblia llama al Papa de Roma, no lo llama el anticristo, sino que lo llama el falso profeta, o el profeta o el maestro de la enseñanza falsa. Y hay 1 billón de personas tomando cada palabra que él dice como si fuera así dice el Señor. Entonces esa gente está destituida de la gracia de Dios. Gloria. Pero las denominaciones, hijas de ellas, también están en lo mismo, dependiendo de lo que dicen sus líderes religiosos y no de lo que dice toda la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo: no es vivir por una parte de la palabra o el 90% de la palabra, es vivir por toda palabra que procede de la boca de Dios. Hay que obedecerla toda ella, y la única forma de obedecerla, déjeme decirle, no es porque usted tiene una gran personalidad y una gran fuerza de carácter y toma decisiones y las cumple. No, eso no va a funcionar. Usted necesita el Espíritu Santo controlando su vida para poder obedecer sin la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no puede haber obediencia total a la palabra. Pero entonces dirá: entonces, ¿cómo yo recibo el Espíritu Santo? Arrepiéntate. Y un corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Pídelo, porque la promesa es que Dios se lo va a dar a todos aquellos que se lo pidan en fe. Si usted no tiene fe, usted no va a recibir nada.
Y Dios va a probar su fe. Y cuando acepte su fe y que Él puede confiar en usted, entonces es el que puede venir a morar en usted. Porque una vez Dios viene a morar en usted, quiere decir que usted ya está maduro, usted no va a caer. Dios tiene que estar seguro de eso. Gloria a Jesucristo. Entonces vemos que entonces Satanás puede imitar cualquier tipo de don, pero hay una señal que Satanás no va a imitar. Y usted está diciendo, manera provista de Dios, ¿qué tipo de señal vería una generación mala y adúltera? Él le dijo en aquel entonces la señal de Jonás. El profeta dice, ¿cuál es la señal de Jonás? La señal de la resurrección. Y ahora dice, wow, sí, pero eso fue aquellos 2000 años atrás. Y ahora dice el profeta, y eso es lo que se nos prometió hoy. ¿Escucharon? La promesa de Jesucristo 2000 años atrás era que iba a haber la señal de la resurrección. Y ahora el profeta nos dice, eso es lo que se nos prometió hoy. No eché fuera demonios, hablé nuevas lenguas, interpreté lenguas, hice esto, hice lo otro. No. La señal de la resurrección se nos prometió para hoy. Hoy la señal de que Él aún está vivo. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él lo mostró allá atrás, Él lo va a mostrar ahora. Gloria a Jesucristo. Pues me dice en el mismo mensaje, página 15. Perdónenme un momento. Jesucristo prometió, párrafo 15, que estas cosas sucederían en los últimos días. ¿En qué estamos viviendo? En las últimas horas de los últimos días. Dice, creo que estamos viviendo aquí, lo está diciendo hace 60 años atrás, siendo nacidos de nuevo, 2, llenos con el Espíritu Santo, librándonos a nosotros mismos del mundo y creyendo la palabra de Dios, que es lo que debemos creer. ¿Sí? Ahora te está diciendo, muy bien, hay una generación mala y adúltera, pero hay unos hijos de Dios. Y estas cosas van a suceder por medio de los hijos de Dios que han tenido el nuevo nacimiento, están llenos con el Espíritu Santo, librándonos del mundo y creyendo la palabra de Dios. Fíjense, la señal de la resurrección. Entonces, en el mensaje, el patriarca Abraham, hablándonos de la señal de la resurrección, página 15 también, párrafo 15, dice, creemos que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Amén. Y usted dirá, toda la cristiandad cree que Él resucitó de los muertos. Muy bien. No hay otra religión en el mundo que pueda probar que su fundador vive, solo el cristianismo. ¿Okay? Está diciéndote, no es cuestión de hablar de que Cristo resucitó dentro de los muertos. Es que se pueda probar que Él resucitó de los muertos. Dice, y de la única manera que Dios puede confirmar que Él resucitó de los muertos es por medio de aquellos que lo creen. Ojo, están viendo esto. La señal de la resurrección. Dios va a usar a los creyentes para probar que Cristo resucitó dentro de los muertos. O sea, esto va más allá que decir yo creo en un profeta, creo en un mensaje, voy a la iglesia todos los domingos, o escucho los mensajes todos los domingos, o doy mis diezmos y ofrendas. No. Es llegar al punto en que Dios te pueda utilizar para probarle al mundo, que lo crea o no lo crea son otros 20 pesos, que Cristo resucitó dentro de los muertos, dice, usando a aquellos que lo creen. Porque esa es la única manera que Dios cumple su palabra, es con aquellos que lo creen. ¿Ok? Entonces, estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero hay un mensaje para la novia. ¿Ves? Y ahora la novia le está diciendo que llevas en el mensaje todo este tiempo, naciste de nuevo, tienes el bautismo del Espíritu Santo, ya crees toda la palabra de Dios, vamos a lo próximo.
Quizás lo que dijo el apóstol Pablo, vamos ahora a la perfección, a la manifestación de las promesas de Dios para este día y de esta hora, probándole al mundo que Cristo resucitó dentro de los muertos. Y entonces ahí es donde viene la cosa y se nos pone de hormiga brava. Estoy yo en la condición en la cual Dios me puede usar para probar que Él resucitó dentro de los muertos. En otro lugar nos dice el profeta, repartiendo tratados usted no lo prueba. Diciendo que Cristo resucitó dentro de los muertos, eso tampoco lo prueba. Y hay una experiencia que nos dice el profeta en este mensaje, y es que viene este gran ministro lleno del Espíritu Santo, Billy Graham, que ha estado por allá con los maometanos, y tuvo una prueba y viene y le dice al hermano Branham, fui derrotado por un maometano. Y el maometano, ¿cómo que fue derrotado? Pues el maometano quiere decir que cree en Mahoma como el profeta de Dios y llama a Dios Alá. Y él le dice a Billy Graham, ustedes cristianos, ustedes dicen que Cristo resucitó de los muertos. ¿Ven? Y Cristo, ese que resucitó de los muertos, dijo que las obras que Él hizo resucitando muertos, ustedes también las harían y mayores harían, porque Él iba a estar con ustedes. Pruébamelo. Y Billy Graham bajó la cabeza y no lo pudo probar. A lo cual dice el profeta de esta edad, Billy Graham debió llamarme, hermano Branham, venga y ayúdeme. Porque el hermano Branham sí podía probar que Jesucristo resucitó dentro de los muertos, porque el único que podía hacer esas obras es el Espíritu Santo que estaba dentro de él haciendo esas obras. Entonces esto nos lleva, el día de hoy, volvemos nuevamente el reto entre David y Goliat. La novia es David, el resto del mundo, religioso y no religioso, es Goliat. Esos son los filisteos. No solamente eso, sino recuerde, usted dirá, no, estando en el mensaje, el mismo hermano Branham le dice a su propio tabernáculo, dice, tabernáculo Branham, los filisteos sobre ti, eso fue hace 60 años. El mundo tipificado por los filisteos ya se estaba metiendo dentro de esa congregación. Yo no voy a juzgar esa congregación, pero estoy diciendo lo que dijo el Espíritu Santo. Una voz de alerta. Tabernáculo Branham, los filisteos sobre ti. ¿Bien? Y entonces, ahora es David contra Goliat, la novia contra el mundo, usted contra todo el resto de aquellos que no creen suficiente para poder manifestar la palabra de promesa para hoy. Gloria a Jesucristo. Seguimos hablando. Sigue diciendo, mire, Israel, la palabra de Dios había dicho que iba a estar en esclavitud por 400 años. Y al cabo de los 400 años Dios iba a llamar a un libertador. Y que Él lo sacaría con mano fuerte. Mano fuerte, sigue diciendo. Dios iba a mostrar sus señales y maravillas y se glorificaría en esa nación. Más allá, ellos clamaron y clamaron, pero todo el clamor no los iba a librar hasta que ese tiempo se cumpliera. Sabemos que en otro lugar nos dice el profeta hablando del clamor. Miren, la forma en que un bebé logra obtener lo que quiere es llorando y clamando. El bebé tiene hambre, está incómodo, lo que sea, va a aullar y va a clamar y hasta que busque y haga la respuesta. Pero está diciendo, no importa cuánto ellos clamaron, hasta que no se cumplieron los 400 años, no iban a ser libertados, porque hay un tiempo de Dios para cada una de sus promesas. Ahora, llevamos 2000 años, todas las edades de la iglesia han estado esperando y clamando por el rapto. Ahora usted sabe que no se podía cumplir allá atrás. Ellos clamaron y no se les cumplió, porque teníamos que llegar al tiempo del fin, que es el que nosotros estamos viviendo. ¿Okay? En aquel tiempo ellos tenían que estar 400 años esperando al libertador. La iglesia hemos esperado 2000 años esperando también a un libertador, y ese libertador vino en la forma del Espíritu Santo dentro de un profeta, como decía la Escritura, que vendría dentro de la manifestación del Hijo del Hombre en un profeta.
el hermano Branham es el libertador. No, el Espíritu Santo es el libertador que vino en su propio tiempo. Al final, porque cada mensajero viene al final de su edad, y el hermano Branham vino al final de la edad para libertar a un pueblo. Y usted está, ¿y de qué me libertó? Del mundo. Él vino con un mensaje identificado por Dios. Salid en medio de ellos, pueblo mío. Vengan acá a la edad de la novia, a la edad de la piedra de corona, la edad de la verdad. Gloria a Jesucristo. Y nos ha sacado espiritualmente a otra edad. Y nos sacó con mano fuerte. ¿Acaso no fue? ¿Y cómo fue esa mano fuerte? Bueno, no fue una mano castigando, pero Él iba a mostrar señales y maravillas. Y se iba a glorificar en esa nación. No ocurrió eso en el ministerio del hermano Branham. La mano fuerte a través de Dios mismo, en un profeta, con señales y maravillas, y se glorificó en los Estados Unidos. Que el resto de la nación no lo creyó, no lo aceptó, lo rechazó, se burló de él. No tiene nada que ver, los egipcios se burlaron de Moisés, pero lo que Dios iba a hacer con Moisés, Dios lo hizo. Lo que Dios iba a hacer con el hermano Branham, Dios lo hizo. Porque Dios no saca a ninguno de sus hombres hasta que no hayan cumplido el propósito por el cual están aquí en la tierra. O sea que esa idea de que el hermano Branham tiene que volver a venir para continuar su ministerio, mire, eso es inspirado por Satanás. El Espíritu Santo está aquí continuando el ministerio. Vuelve y dice, muy bien, después de que Jesús murió y fue elevado al cielo, la iglesia necesitaba poder para testificar. Fíjense, ¿a dónde lo estoy trayendo? Que la generación mala y adulta en la que estamos viviendo va a ver la señal de la resurrección. Dios va a usar a los creyentes para probarle al mundo que Él resucitó dentro de los muertos. Ahora nos lleva allá atrás, 2000 años atrás. La iglesia necesitaba poder para testificar que Cristo resucitó dentro de los muertos. ¿Y qué les dio Dios? Dios les dio un Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora nos dice el profeta. Han pasado ahora 2000 años. De nuevamente el hombre religioso se metió dentro del sistema del cristianismo y lo pervirtió. Con credos, con iglesias, con denominaciones, con muchos discursos filosóficos y teológicos, y las cosas verdaderas del Evangelio de Cristo prácticamente se han perdido. Cosas verdaderas, la manifestación sobrenatural. Manifestación sobrenatural. Saque al hermano Branham de la escena, y donde usted va a ver un mensaje tan vindicado con obras sobrenaturales de parte de Dios. Los pentecostales en el 1906 sí descendieron los dones, allá restauración de los dones. Eso se perdió. Fuera de eso, donde único ha habido una gran movida de las aguas del Espíritu Santo, es dentro de este mensaje, que es el único que nos ha permitido salir del mundo. Todas las demás denominaciones, el mundo se metió dentro de las iglesias, y en muchas iglesias del mensaje el mundo se ha metido también. Falsos ungidos, el filo de la navaja. Pero a los hijos de Dios no nos va a engañar. Dice, esas cosas verdaderas se han perdido. Dice, la palabra prometida para hoy sobre lo que va a suceder y ocurrirá, el hombre no la cree. Entonces, cuando Dios usa ministros que encuentran en la palabra de Dios y les revela lo que tiene que acontecer en este día, no es decir, pertenezco al mensaje, yo me voy en el rapto, ya soy salvo. No, eso no le gusta a la gente. Eso no le gusta a los ministros que le enseñan eso a sus iglesias. Entonces, cuando uno va con un mensaje así para sacudir al pueblo y decir, mire, como cuando Moisés, ellos estaban en aquel lugar lleno de palmeras, y después de haber pasado por el desierto tenían mucha sed. Allí tenían palmeras. Palmeras representa sombra en medio del desierto, frescor, muchas fuentes de agua. Y Moisés le dice, recojan los bártulos que tenemos que seguir. Y le dijeron, ¿para dónde? ¿Para el desierto? Sí, porque todavía no hemos alcanzado la promesa. ¿Ve?
Y el pueblo se sacudió y dice, pues de nuevo. Pero si yo estaba segurito en el mensaje, ahora usted me está diciendo que no es suficiente. Bueno, yo no lo estoy diciendo. Lo dice el Espíritu Santo, su profeta, en el mensaje de la señal, donde nos dice, no diga que usted cree el mensaje, obedezca el mensaje, obtenga la señal. Amén. Eso no lo estoy diciendo yo. Gloria a Jesucristo. ¿Ve? Entonces, miren lo que le está diciendo. El hombre no la cree. Bien, ahora yo estoy diciéndole a ustedes, esa es mi revelación, que los juicios de Dios están cayendo. O sea, la ira de Dios está sobre el planeta Tierra y que esto ya empezó. Y la gente no me cree. Cuando predico de la plenitud del tercer jalón en manifestación en un grupo llamado la novia o la iglesia verdadera de Jesucristo. A mí no me creen, dicen que yo tengo doctrinas de error, pero yo veo esas promesas en la palabra de Dios. Pero el profeta me está diciendo, lo que va a suceder este día, el hombre no la cree. Pues estaba hablando de gente dentro del mensaje. Yo predico eso y me han secado púlpitos, pero yo lo sigo predicando. Alguien lo tiene que creer. Vuelve y dice ahora el profeta, ok, aquella iglesia primitiva necesitó el poder de Dios para poder testificar. Dice ahora el hermano Branham, la iglesia hoy necesita poder y verdad nuevamente. El poder nos es dado por el bautismo del Espíritu Santo. La verdad nos es dada porque los sellos fueron abiertos y todos los misterios fueron revelados. Y dice, Dios levantó a su Hijo para que esto fuera resuelto. O sea, que pudiéramos obtener poder y verdad. Y nos cita estas dos promesas. Malaquías 4:5 y Juan 14:12. ¡Wow! ¡Gloria a Jesucristo! ¿Ok? Levantó a Jesucristo para que ahora pudiéramos recibir poder y verdad. Y cita Malaquías 4:5 y Juan 14:12. Miren, ese es el orden. Él nos citó primero Juan 14:12 y después Malaquías 4:5. Miren, Dios es un Dios de orden y de detalle. Primero tenía que venir Malaquías 4:5 para restaurar la fe y volvernos a nosotros a poder tener la fe apostólica, salir del mundo y venir nuevamente a la palabra, para que nuestra fe en la palabra pudiera aumentar y entonces poder manifestar Juan 14:12. Jesucristo dice, las obras que yo hago vosotros también las haréis y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Una manifestación poderosa del poder y de la resurrección de Jesucristo. En el mensaje la fe perfecta, vamos ahora a la señal de la resurrección. Mensaje de la fe perfecta, 1963. Perdón. Párrafo 26. Somos, ¿quiénes? Los hijos y las hijas de Dios, como Mesías menores del último día, para brillar. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois las luces del mundo. Somos Mesías menores para brillar y dar a luz la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Mire, después de la iglesia primitiva, lo que vimos fue un descenso de la luz a través de las edades. Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Empezó una restauración, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Pero ahora es que vamos a ver que dar a la luz la resurrección de Jesucristo. Lutero no trajo a luz la resurrección de Jesucristo, él predicó justificación. Wesley predicó santificación. Los dones nos hablaron de un Dios que está vivo, pero no probaron la resurrección de Jesucristo. Pero ahora, Mesías del último día, para dar a luz, o sea, manifestarle al mundo que Cristo resucitó y prometió estar con nosotros y que está. Dice, para así mostrar que Él no está muerto, sino que ahora está en la forma del Espíritu Santo en su pueblo, moviéndose entre su novia, en la condición de enamorado con ella. En otro lugar nos dice, cuando Él le da a ella, a la novia.
no a la que pretende ser la novia, sino a la verdadera novia, las revelaciones, el maná escondido, las revelaciones de su palabra, son las palabras de amor del novio para la novia. Y está vaciándose en ella, así llegando a ser uno para la cena de las bodas del Cordero. Si usted no está lleno con el bautismo del Espíritu Santo, olvídese de ir a la cena de las bodas del Cordero. Olvídese del rapto, olvídese del milenio. ¿Ves? Dice, y las mismas señales prometidas por el mismo Dios en la palabra están produciendo las mismas manifestaciones. ¿Cuáles manifestaciones? Digo, primero viene Malaquías 4:5. Lo vimos en el ministerio del hermano Branham. Todo lo que fue prometido, ¿verdad? En ese día la señal de Hebreos 4:12, discernimiento, los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra creadora, el tercer jalón, siendo manifestado control de la naturaleza como tenía Adán, control sobre las enfermedades, poder de resurrección. Eso lo vimos. Nos dice, no nos queda otra cosa que creerlo. Yo sé que la mayoría de los que me están oyendo creen que el hermano Branham cumplió Malaquías 4:5 porque Dios vindicó de una forma tan grande y poderosa ese ministerio que yo tengo que creerlo. Es que yo nací para creerlo, porque nací siendo un creyente. El mundo no lo va a creer, lo leímos ahorita. No importa lo que pase, el mundo no lo va a creer. Pero yo lo voy a creer y usted lo está creyendo. Pero si usted lo cree, que eso se cumplió en Malaquías 4:5, también tiene que creer que Juan 14:12 se va a cumplir en ti. Dice, Él está aquí y hace estas cosas para crear fe perfecta. Él está obrando para crear esta perfección de fe en el pueblo. Bueno, mensaje Ya ha salido el sol, 1965. La mecida de la gavilla, párrafo 67. Cristo fue mecido sobre el pueblo y por primera vez habrá en la edad de la novia una resurrección de entre el denominacionalismo tan oscuro. En la edad de la novia que estamos viviendo se cumple Apocalipsis 18:4. Salid del medio de ellos, pueblo mío. ¿Quién va a salir? Porque escuchamos la voz de la trompeta. Lo que hemos estado citando que dijo Jeremías. Voy a levantar a mis ministros diciéndoles, escuchen la voz de la trompeta. Nosotros hemos escuchado la voz de la trompeta y salimos. Dice, habrá un mensaje mostrando que la madurez completa de la palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder y que será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas, tal como Él lo hizo en el pasado. Entonces, el mensaje que está trayendo el Espíritu Santo en el cumplimiento de Malaquías 4:5 con el medio de su profeta va a preparar a un pueblo con la fe apostólica para mostrar que toda aquella madurez que se perdió, los hijos del desierto vuelven de nuevo en todo el poder de Dios, con las mismas señales y maravillas. Dice, párrafo 72, va a aparecer una novia verdadera, con la mecánica y la dinámica. No solamente mecánica y conocimiento de las escrituras, conocimiento del mensaje, sino el Espíritu Santo para que por medio de tu fe vivifique esa promesa y la traiga a manifestación. Eso va a hacer que esa iglesia, tú y yo, nos movamos y vivamos en el poder de la resurrección. Si Cristo funcionó con 16 cilindros, entonces la novia hará lo mismo y manifestará Juan 14:12. Las obras que hizo Jesucristo, ella también lo hará. Y el mundo no va a poder contrarrestarlo. Hablábamos ahorita de que las señales siguen tanto a la novia como siguen a la bestia y a la imagen de la bestia. Pero te está diciendo aquí, el mundo, esta señal no la va a poder contrarrestar. Eso me lleva nuevamente allá en el Éxodo,
cuando está Moisés, ¿verdad? Con las dos señales, y tiró la vara que allí se convirtió en serpiente, y después con las plagas, que Janes y Jambres podían hacer lo mismo que hacía Moisés. Tiró la vara, se convirtió en serpiente, ellos también tiraron y las convirtieron en serpiente, pero no pudieron vencer a Moisés, dice el profeta. Ellos también podían traer plagas, pero no las podían quitar. Y lo mismo viene ahora. La novia va a hacer unas señales que el mundo no va a poder contrarrestarlas con otra cosa. Mensaje echando fuera demonios del 51. Dice el párrafo 10. Hay 670 promesas directas a la iglesia en los últimos días. Que estas cosas tomarán lugar y su poder es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo le doy vuelta a esto y yo digo 670. Ese es un número exacto. Ni más. No son 650, son 670 promesas. Si usted me pregunta a mí, yo empiezo a escribirla. Quizás pueda escribir 20, 30, bien inspirado, llego a 50. Pero cuando el profeta, Dios le reveló que habían 670 promesas. ¡Guas! Mire, en el ministerio de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento había de las promesas que se iban a cumplir en su ministerio. Lo importante es que un profeta nos dio, en las últimas horas de su ministerio, fue que la mayoría de ellas se cumplieron. Yo tengo que traerlo a hoy. Habrán 670 promesas, yo no las conozco todas, pero yo sé que Dios va a cumplir cada una de ellas. Y en este tiempo del fin, la mayoría de ellas las va a cumplir. Malaquías 4:5 y lo que iba a hacer, ya eso está cumplido. Pero las que tienen que ver conmigo, quizás la mayoría no se han cumplido, pero se van a cumplir. Yo solamente tengo que creerlo. Vuelve y dice, mensaje veamos a Dios, 1959, párrafo 185. Dios estaba manifestado en una persona en ese entonces, en su Hijo Jesús. Él ahora, Dios, va a estar manifestado en su iglesia universal. Esa es la novia. No es la iglesia católica romana que se llama la iglesia universal. No. Ese es ellos reclamando algo que es un nombre blasfemo. Pero la iglesia universal es la novia de Cristo. Pero es él mismo haciendo las mismas obras. Gloria a Dios. Mensaje El Mesías, 1961. Párrafo 137. Si ellos no hacen las obras que yo hago, está citando a Jesucristo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Si usted no hace las obras que Cristo hizo, es porque el Espíritu de Cristo no está en ellos. Oiga eso, novia de Dios. Si usted no hace las obras de Dios, es porque el Espíritu Santo no está en usted. Usted no es novia. Ahora miren esto. Esta le va a gustar a la hermana Adela y a las hermanas de mi congregación. Él quiere hombres y mujeres quienes tienen señales y prodigios, ungidos. Él quiere una iglesia llena con el Espíritu Santo. Recuerdo un tiempo atrás, hablando con las hermanas, yo le decía, bueno, yo no sé, en la Biblia yo no veo que en la iglesia prometida me hable de hermanas que Dios usó para hacer las obras mayores. Pero aquí me encontré, por primera vez encuentro en específico, que el Espíritu Santo dice, hombres y mujeres que nos van a seguirle señales y prodigios. Así que, mis hermanas, tranquila. Si usted tiene el Espíritu Santo, está ungida con el Espíritu Santo y Dios la va a usar, ¡gloria a Dios! Pero eso no es una señal falsa. Es que Dios quiere una iglesia llena con el Espíritu Santo y la iglesia está formada por hombres y mujeres que somos creyentes. Vuelve. Cristo es el misterio de Dios revelado.
1963, párrafo 375. Cristo compró una iglesia para que Él, la plenitud de Dios, pudiera traer a cumplimiento toda palabra prometida en estos últimos días. Guas. No estamos aquí de casualidad. Dios vio esto desde antes de la fundación del mundo y nos escogió a nosotros, mis hermanos creyentes de la palabra de Dios, para Dios hacer algo con nosotros. De la misma forma que escogió a David para enfrentarse con un Goliat, te ha escogido a ti y a mí para enfrentarnos con un Goliat. De la misma forma que escogió al hermano Branham para enfrentarse con los filisteos, también nos ha escogido a nosotros para enfrentarnos con los filisteos. El mensaje de la revelación de Jesucristo, párrafo 19. Oigan esto. Si el pueblo, o sea, los creyentes, recibimos la revelación verdadera de la iglesia verdadera, o sea, lo que Dios le quiere revelar a la verdadera iglesia, si ese grupo lo recibe, ella va a recibir dentro de esa revelación quién es ella, quién eres tú, lo que tú estás representando y que puedes obrar las obras mayores. Mira qué revelación. Que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te ha dado la revelación de que si es así, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Tú estás aquí para representar a Jesucristo en el poder de resurrección. Por consiguiente, Dios te puede usar para obrar las obras mayores. Serás un ejército invencible. La victoria es nuestra, pero necesitas esa revelación. Y dice, Satanás va a estar sin poder ante ti. ¿Por qué? Tres cosas. Dos cosas. Porque tienes la revelación de los dos espíritus, el espíritu del santo y el espíritu del anticristo, obrando dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Mire, eso lo hemos estado trazando en los últimos meses. Los últimos 2 domingos, estuvimos hablando el filo de una navaja. ¿Qué es el filo de una navaja? Enseñándote, recordándote que los dos espíritus están dentro de los creyentes del mensaje, cada uno obrando, uno para darte fe y el otro para dudarte del mensaje. Entonces, mientras tú estás pendiente de eso, vas a estar pendiente de lo falso, para no poder ser engañado. Y entonces, por el segundo y por el Espíritu Santo, puedes discernir y resistir al espíritu del anticristo obrando dentro del mensaje. Entonces, teniendo esa revelación, hay dos espíritus obrando dentro de las iglesias del mensaje, y por discernimiento reconoces e identificas el espíritu del anticristo, los sonidos inciertos, la guayabita, el sonidito falso. ¿Ven? Entonces prevaleceremos en contra de las puertas del infierno. Entonces eres parte de ese ejército invencible. Gloria a Jesucristo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Entonces no nos vamos a dejar mover de nuestra forma de pensar con facilidad. Porque tú estás consciente de la más grande batalla jamás peleada. Los dos espíritus, uno haciéndote creer y el otro haciéndote que no creas. Pero fíjense que lo que nos está destacando el Espíritu Santo en el día ahora que estamos viviendo. Está llegando el tiempo en que Dios nos va a usar manifestando Juan 14:12. Las obras mayores las vamos a estar haciendo no solamente con el poder de resurrección, sino con la palabra creadora. Vuelvo y aclaro, hay muchas citas del profeta que dice obras mayores, dice que es en números. Pero en uno de los mensajes para allá del 65 nos dice obras mayores, la palabra creadora. Esa vuelve de nuevo. Fíjense que nos habla de Moisés, el que tuvo la palabra creadora. Jesucristo con la palabra creadora.
en el hermano Branham la palabra creadora, la adormecida de la gavilla, y esa palabra creadora vuelve de nuevo a manifestación. No solamente la señal mesiánica, Hebreos 4:12, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vemos que las obras mayores siendo hechas, la palabra creadora siendo hecha, las palabras de vida están entre nosotros. Entonces, hermano mío, el asunto es, ¿dónde estamos nosotros parados ahora? Si nos está diciendo que nosotros tenemos ahora que manifestar Hebreos 4:12, las obras mayores, y vemos que 60 años atrás Billy Graham, con el Espíritu Santo, el mensajero, él fue a los bautistas, lo identifica así el hermano Branham. Yo no puedo decir que no tenía el Espíritu Santo, pero él no tuvo aquella gracia de Dios para manifestar las obras mayores. El día de hoy, quizás tu esposa, tu esposo podrá decir, no, a mí no me puede utilizar, pero podrás tú pararte como se paró el hermano Branham y decir, llámame a mí. Me está diciendo aquí que esto es lo que va a vencer a Satanás. Tenemos la revelación de que tú puedes obrar las obras mayores. Puedes pensar ahora dónde tú estabas, cómo el Espíritu Santo te llamó, te ha traído, has creído este mensaje, has echado las cosas del mundo. Tu deseo es obedecer toda palabra de Dios, pero necesitas una vindicación del Espíritu Santo, una confirmación y una evidencia de que estás en esa posición en la cual Dios te puede usar para tú decir, espérate, ahí están los filisteos, yo voy a mostrar la señal de la resurrección. Claro, no en la carne, sino bajo inspiración del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te inspire para hacerlo, pero no venga el espíritu del anticristo diciendo, no estás preparado. No. Este tiempo va a estar preparado. ¿Ve? Mi preparación viene por medio de mi fe. No es si cometí un error esta mañana o hice esto, hice lo otro. Eso no tiene que ver, es mi fe. ¿Tú crees que el Dios que te llamó te puede usar para manifestar las obras mayores y manifestarle al mundo la resurrección de Jesucristo? Esa es la señal que Dios va a usar a través de la novia. Para eso es que te llevó a la fe apostólica. Para eso es que envió a un profeta. Para llevarnos a ese punto donde podemos posicionarnos como hijos e hijas de Dios, como Mesías. No repetirlo, es tú saber que eso está dentro de ti. No solamente conocimiento de mecánica, sino que la dinámica, el Espíritu Santo está dentro de ti. Tú lo que estás esperando es la movida de la gavilla, la movida de las aguas para el Espíritu Santo decirte, es contigo, habla la palabra. Y lo que hables sucederá. El profeta no fue en la carne que llamó las ardillas a existencia, ni que en la carne le dijo al pequeño pececito, vuelve a la vida. Fue Dios el que le dijo, pídelo. Así mismo va a ser con nosotros. Hermanos y hermanas, vuelvo a repetirlo. Él quiere hombres y mujeres con señales y prodigios. ¿Eres tú uno de ellos? Si eres así, Dios te va a usar. Dios les bendiga rica y poderosamente. Los extraños, los hechos de menos. Manténgase en la fe creyendo. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Alabado sea el Señor.